Hola, futboleros y peceros eternos, ¿cómo andan? Hoy les traigo una recomendación, un análisis, un review o como le quieras decir, de uno de los mejores jugadores para fichar en Dream Team. Y además te voy a estar enseñando jugadas en partidos online para que veas la diferencia que saca este jugador. Y también vamos a hablar de los pro y de los contra. Así que si querés conocer a este crack, acompáñame. El jugador que les voy a recomendar no es para nada uno de los más caros. Incluso lo podríamos comprar haciendo los desafíos o la campaña de logueo de fútbol. Así que es un gran punto a favor. Y antes de decirte cuál es y enseñarte la jugada, me gustaría que le pongas pausa al video y me comentes para vos qué jugador voy a decir. O si conoces un jugador muy bueno que también me lo recomiendes. Ahora sí, vamos con el jugador en cuestión. Estamos acá en la zona de 300.000 GP, que me parece dentro de todo económico para una inversión de un jugador top. Y el jugador es Son Heung-min. Es un crack, es una bestia. Ya les estoy poniendo algún clip, alguna jugada de lo que hace in-game, pero verdaderamente no saben lo que puede rendir. Hay dos versiones, en este caso tenemos la del Tottenham y la de su país, la de Corea. A mí me parece más fachera la de Corea, pero igualmente fiché a la del Tottenham. Me di cuenta más tarde. Pero vamos a analizar un poco sus estadísticas. Ya por empezar, puede jugar en todo el rango de ataque. Esperen que está tapando mi cámara. Ahí pueden ver que puede rendir en todo el campo de ataque. De centro delantero, de extremo derecho, de extremo izquierdo. O sea, es multifunción en ataque totalmente. Así que ya esto es un punto positivo. Después tenemos que tiene 23 niveles para subir. No, nada mal, puede subir un montón. Incluso ahora les voy a mostrar yo cómo los tengo. Y la verdad está muy cheteado, o como sea que se diga. También es extremo móvil. Eso significa que si lo pones de extremo justamente o interior, va a ser el desmarque hacia adentro. Yo personalmente lo uso de segundo delantero, pero también tiene esa funcionalidad. Y vemos que resalta la finalización 80, o sea, stat base de finalización 80. La verdad me parece muy buena finalización para un extremo o un interior. Y la velocidad 84, aceleración 82. Top. ¿Y qué vamos a ver en habilidades que tienen habilidades muy importantes a mi criterio? Tiene doble toque, que es importantísimo y lo vamos a ver en los videos. Y también tiene remate al primer toque. Tiene sobre todo y principalmente disparo lejano con rosca. No se dan una idea lo efectivo que es el tiro colocado. Los vamos a ver ahora en las jugadas. Pero para ir antes de la jugada les quiero mostrar cómo tengo actualmente al coreano. Porque es mi mejor jugador. Literalmente es mi mejor jugador. Me sorprendió muchísimo. Le quiero agradecer al chat porque yo estaba en directo y me lo recomendó el chat. No sabía si ficharlo o no porque, bueno, son 300.000 monedas. Lo fiché y la verdad es que lo amo. ¿Dónde está que no lo encuentro? Acá. 91 yo todavía no lo tengo al máximo. Pero miren estos stats. 92 de velocidad, 86 aceleración, 87 potencia de tiro. La potencia de tiro también es importante. 86 finalización. O sea, está chetadísimo. Le subí. Contraataque, todavía dejé un poco a ver si cambio el estilo de DT o no. Incluso uno lo puede formar más a su criterio porque le puede poner mucha más finalización si es lo que quiere, como están viendo en el ejemplo de la página de eFootballDB. Como pueden ver, le puse 23 niveles, pues están medias bugueadas las páginas de datos. Pero en serio, te recomiendo este jugador y ahora vas a ver por qué. Porque vamos a pasar a las jugadas y te voy a explicar en qué es tan bueno este jugador. Así que acompáñame. El primer punto importante que vamos a ver del coreano es la velocidad. Una vez que te gana en carrera es muy difícil pararlo, sobre todo a niveles altos de stats. Por eso yo recomiendo utilizar el amague de dejarla pasar, porque vas a limpiar al defensor y encima te va a quedar campo libre para correr. Después vos decidís si vas por la banda y tirás el centro o si te metes para adentro para realizar la definición, que es otro rasgo muy importante que tiene Son, que lo vamos a ver. Ahora pasemos al segundo punto fuerte. El segundo aspecto es el regate con R1 porque lleva la pelota muy pegada al pie y podemos hacer diferentes movimientos. Yo ya hablé de esta mecánica en mi anterior tutorial, lo podés ir a ver y también te podés suscribir que acá subimos todo de fútbol, los mejores tutoriales, análisis directo, lo que quieras. También el regate va a influir un poco cómo administres tus stats. Yo lo subí un poco más el drible porque me gusta mucho regatear, pero igualmente tiene un control y un R1 muy bueno. Ahora vamos a hablar del aspecto más top, que para mí es la definición, y ahora van a ver por qué. En tercer lugar, pero no por eso menos importante, tenemos la definición de Sonaldo, sobre todo el tiro colocado. Recuerden que tiene la habilidad específico tiro colocado o tiro lejano con rosca,
y en este fútbol está muy roto, es muy efectivo esta clase de tiro. Y si a eso le sumamos una buena estadística en definición, que encima le podemos subir varios puntos, se genera este combo en este coreano que mete casi todo lo que tiene enfrente del arco si le damos con tiro colocado. Tanto cerca del arco, adentro del área, como también le podemos pegar de larga distancia, afuera del área. Patea muy bien porque encima recordemos que tiene buena potencia de tiro. Entonces se combinan las dos cosas. Para mí esta es el rasgo que más me llamó la atención. No pensé que iba a ser un definidor tan top. Y esto también le abre el abanico a poder jugar de centro delantero. Porque ahora vamos a ver un poco el tema físico. Pero la definición y la velocidad la tienen. Así que, como te dije antes, puedes jugar en todo el frente de ataque. Ahora vamos a ver diferentes cosas positivas. Como el control, los pases, los desmarques que tienen pero no son tan específicas como las que vimos estas tres. En el resto de cosas a destacar, voy a empezar con los desmarques. Hace muy buenos desmarques, por más que yo juegue con contraataque rápido, pica el vacío y da verdaderas opciones de pase. Después tenemos los controles, hace controles muy top. Un par de veces me la frenó con el pecho y se perfiló adentro del área, que me encantó. Después tenemos el cuerpo, que tiene un muy buen balance. Es difícil que le quiten la pelota, obviamente no se va a cuerpear con el defensor, pero sí al girar es muy difícil que le quiten la pelota. También tira buenos centros, aunque no es su rasgo principal. Tiene un buen cabezazo, me metió un gol de cabeza que saltó un montón y me sorprendió. Pero lo que más me gusta es que tiene una precisión alta de pie malo. Eso significa que es ambidiestro prácticamente y le puede pegar con los dos perfiles. Eso en serio es muy importante. Incluso el gol que metí de afuera del área, el más lejos, fue zurda y eso es clave. Donde no pondría a Sonaldo sería de enganche, DMO. Porque los pases no destacan tanto y estarías perdiendo poder de ataque. Puede jugar en cualquier otra posición en el ataque, centro delantero, costados, exterior, interiores, de todo. Pero yo no lo pondría DMO. Pero ¿qué es lo que más me gusta de Sonaldo, de Son? Que me parece que me da un plus como jugador. Hay jugadas que simplemente las hace él por estar chetado, por estar roto. Porque no es que yo con las manos hice algo diferente. Sino que hay jugadas específicas que Sonaldo quizás te mete un gol o te hace un regate diferente. O pasa la jugada o capaz se lleva un rebote. Pero son esos jugadores que marcan la diferencia. Lo podés notar cuando vos jugás con Mbappé, que hace cosas que no hace el resto. Principal es esto lo que más me gusta de Sonaldo, porque es un jugador diferente. Incluso vean mi plantilla, tengo muy buenos jugadores, o creo que tengo buenos jugadores, pero Sonaldo hoy por hoy destaca un paso adelante del resto. Me gustaría que me digas si te gustó este tipo de análisis y decime de un jugador que te gustaría que analice. Y también para terminar te comento que tengo creado un grupo de WhatsApp de la comunidad, lo creé hace poco y nada, se está armando una buena comunidad. Estamos hablando de fútbol, de diferentes cosas del juego. Así que si te querés unir, pedime el link del grupo en los comentarios. Y nada, gente, espero que les haya gustado el video. Como digo siempre, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.